El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y vamos a conversar en segundos con el doctor Francisco Diez-Canseco Tábara, fundador del partido Perú Nación, presidente de Perú Acción y presidente del Consejo por la Paz. Doctor Francisco Diez-Canseco Tábara, buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días. Bien, ¿cuál es el análisis de la situación política que está viviendo el Perú? Cada semana tenemos novedades, cada semana o cada día el Perú se presenta diferente. ¿Cuál es el análisis de la situación política que tiene usted sobre el Perú? A mí me parece que la señora Boluarte no puede imponerle al Perú una maternidad no deseada, porque los niveles que ella tiene de desaprobación están en el 92%, recusan lo que ella ha pretendido afirmar en el sentido de que es pues la mamá del país. En segundo lugar, me parece ya totalmente fuera de contexto que proclame que Acuña, plata como cancha, un personaje que realmente es una vergüenza para la política en el Perú, sea pues el papá de la libertad. Y en tercer lugar, en el caso de Acuña, estamos viendo lo que ha ocurrido con Paolo Guerrero. Yo creo que Paolo Guerrero tiene toda la razón de negarse a jugar en el César Vallejo después de las amenazas e intentos de extorsión que ha recibido de los grupos delincuenciales que operan en Trujillo como Pedro por su casa. Y resulta que Acuña no solamente es dueño del César Vallejo, sino que además es presidente regional, o sea, es el responsable político directo de la inseguridad que hay en Trujillo. Y en lugar de responder diciendo, bueno, le ofrecemos 20 guardaespaldas, seguridades y todo, la respuesta de su hijito, que es otro que también tiene denuncias penales, es que no lo van a liberar del contrato, que tienen que negociarlo, y ha puesto toda la plata como cancha que tiene para que salgan en los medios de comunicación abogados, periodistas y empresarios comprados evidentemente por ellos para echarse abajo lo que ha señalado con toda claridad y con toda justicia Paolo Guerrero, que no va a jugar en un lugar sino no tiene ningún tipo de seguridad y donde ya están amenazando a su madre. He escuchado por otro lado también que hay quienes dicen que es el colmo que Guerrero pretenda librarse de un contrato, un tema que abarca a toda la población del Perú por la inseguridad existente. Pero señores, Guerrero no es toda la población del Perú, es un referente de nuestro país, es un referente no solamente en el fútbol, es un valor nacional y lo están extorsionando a él, no a un ciudadano de a pie que también, por supuesto, tiene todo el derecho de reclamar y de reclamarle a Acuña porque no hay seguridad en la región de la libertad. Doctor Francisco Diez-Canseco, buenos días. Referente a lo que usted ha mencionado sobre el jugador, este caso Paolo Guerrero, esto nos va a entender que, porque él es una figura emblemática en cuanto al fútbol, habría también posibilidad de que varios personajes que quizás no tengan mucha trascendencia mediática, también estarían amenazados allá en Trujillo, en La Libertad, y no se hace público esto. Y pues yo no sé por qué no lo hacen público. Y Acuña seguramente debe tener 50 guardaespaldas y no le importa. Pero lo más grave no es que los personajes importantes estén amenazados, sino la inseguridad total en la que vive La Libertad. Usted acaba de señalar que en pleno estado de emergencia había un asesinato. Claro, ahí viene también la confusión de lo que es el estado de emergencia. El estado de emergencia no implica mayor seguridad, implica mayor facilidad para la policía para actuar, porque el estado de emergencia implica, vuelvo a repetir la palabra, que se levantan determinadas garantías constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, el derecho de tránsito y el derecho de reunión.
Y eso no asegura que no vaya a haber asesinatos si es que esto no esté enhebrado con un plan como el que, por ejemplo, ha presentado mi partido Perú Acción dentro del contexto de nuestro plan general Mano de Hierro, para que por lo pronto se saque de la calle a los delincuentes, extendiendo el plazo de 48 horas de detención por flagrancia a 30 días. Yo no veo ninguna acción en esa dirección. ¿Y cuál El es su Congreso plan, se pone doctor Sí. Descansiego? ¿Cuál es el plan que usted propugna a través de su partido? Mire, el plan nuestro Mano de Hierro empieza por un tema central. No se trata de discutir qué nuevos penales vamos a abrir. Esa es la discusión del Congreso hace una semana. ¿Y a quién van a meter adentro si no capturan a nadie? Para sacarlos de la calle, estos delincuentes, tenemos que ampliar el plazo de 48 horas por detención en flagrancia a 30 días. De esa manera vamos a terminar con que las comisarías del Perú se conviertan en coladeras de delincuentes, porque los capturan. La policía eleva el expediente al fiscal. El fiscal resuelve dentro de las 48 horas si lo sueltan o si no lo sueltan, en cuyo caso tiene que acusar ante un juez que es el que dispone finalmente. Ese plazo es muy corto y se presta para que además, habiendo como hay mucho policía corrupto, mucho fiscal corrupto, mucho juez corrupto, busquen el pretexto de que no les alcanzó el tiempo y los delincuentes siguen saliendo de la calle de delinquir. La propuesta nuestra es que se entienda el plazo a 30 días. Ese es un primer paso. ¿Cómo hay que hacerlo? Modificación constitucional. ¿Qué más se tiene que hacer? Limpiar de corrupción a la policía. Nadie habla del tema. Todo el mundo dice, hay que, o mucha gente, los que opinan por lo menos, que hay que reforzar a la policía, hay que darle más elementos, más patrullas. No, señor, hay que votar a los corruptos, que son un porcentaje indeterminado pero elevado, tanto de la policía como de la fiscalía como de los juzgados. Porque de otra manera, el Tren de Aragua y las otras organizaciones criminales que tenemos hoy en día en Perú van a seguir codeando y van a seguir haciendo lo que les da la gana. Hay que limpiar las escuelas policiales infiltradas por las organizaciones criminales para que de ahí salgan con pistola, reglamento y uniforme criminales al servicio no de la sociedad, sino de las propias organizaciones criminales. Hay que reforzar a las juntas vecinales para que actúen como elementos de prevención, cosa que yo he visto que está ocurriendo exitosamente en un par de distritos en Huacho por iniciativa popular. Han puesto su videocámara, han puesto su central de emergencia y se comunican con la policía. Pero claro, si esa comisaría está manejada por un comisario corrupto o hay mucho policía corrupto, esto tampoco va a servir. En fin, sería largo exponer todo el plan completo, pero estos son los elementos básicos. Pero este plan lo ha dado ya a conocer, doctor Díaz Canseco, ya el plan que usted propone, que nos parece excelente, la propuesta o el cambio de poner más días para que las autoridades tengan tiempo de investigar a los delincuentes, de sancionarlos y de designar seguramente su encarcelación. Ese plan y ese plazo nos parece excelente. ¿Ya ha hecho usted público su plan? ¿Le ha solicitado a través del Congreso para que se ejecute de esa manera? Nosotros hemos hecho público el plan, ya yo lo he presentado hace más de un mes y medio, pero el Congreso, mutis por el foro y el gobierno igual. No tenemos como partido político bancada parlamentaria. Claro. Pero aquí en el Perú hay un tema que yo recuerdo mucho hace muchos años, en una reunión que tuve entonces con el cardenal Landázuri, cuando yo lancé la idea de la creación del Consejo por la Paz. Me dijo, me parece una excelente idea, doctor Díaz Canseco, pero el problema del Perú es que a todo el mundo le gusta poner la banderita en el mástil. Como no es una propuesta ni del gobierno ni de las bancadas y banquitas que hay en el Parlamento, evidentemente la habrán leído y por ahí la han dejado. Pero nosotros seguiremos insistiendo porque, por supuesto, más allá de la voluntad de participar en una elección y ganarla para hacer un gran cambio que hemos denominado Revolución Pacífica del Perú, creemos que desde ahora hay que generar aportes. Por eso mi comisión de plan de gobierno está en sesión permanente. Hemos propuesto también una propuesta de reforma parlamentaria dentro del programa general de Mano de Hierro. Hoy día o mañana tengo la reunión para ver el primero de los 12 puntos que vamos a plantear de reactivación económica. Y le digo, estamos sorprendidos porque los otros partidos están, partidos así se les puede llamar, están dedicados a pelearse entre ellos, a cubrirse las espaldas,
a proclamar que Acuña es el papá de la libertad, pero no veo propuestas concretas de solución a los graves problemas que tiene el país, porque no las tienen, porque no las piensan, y yo creo finalmente, porque no les importa. Sí, efectivamente, doctor Discanseco. No solamente que no las tienen, sino no les interesa. Ellos están interesados en quedarse en el Congreso, en el Parlamento, hasta el final de los días, ¿no? O sea, hasta el final de su periodo, porque no les interesa cómo se desarrolle, cómo puede avanzar el país, sino les interesa más que nada cuidar su bolsillo, ¿no? Muchos de ellos siguen hablando todavía de que han invertido mucho en la campaña política y que de alguna manera tienen que recuperar ese dinero invertido. Doctor Discanseco, había un plan, un proyecto de ley en el Congreso que evaluaba a los congresistas a mitad de su periodo, a mitad de su mandato, es decir, a los dos años y medio, pues quien no haya trabajado y no haya hecho público, no haya presentado proyectos de ley, pues sencillamente, de acuerdo a una evaluación popular, tendría que irse. Ese es un proyecto, yo recuerdo haberlo dejado hasta en proyecto, pero jamás se vio, jamás se aprobó y jamás se volvió a hablar de eso, porque sencillamente a ellos no les interesa, ¿no? Usted ha sido en algún momento representante ante el Parlamento y uno de los primeros artículos es: el Congreso sanciona su presupuesto y nadie está sujeto a mandato imperativo. De manera que, pero sería bueno que se retome este proyecto, porque a los 2 años y medio fácilmente, si se hubiera aplicado, más de la mitad se irían a sus casas. Mire, me parece una buena idea, voy a estudiarlo para incorporarlo a nuestra propuesta de reforma parlamentaria y le voy a exponer en qué consiste la propuesta nuestra. Ajá. En primer lugar, la revocatoria del mandato, como ocurre con regidores y alcaldes. Si el congresista no cumple con su programa electoral o si es un corrupto, entonces el pueblo, por revocatoria popular, lo saca. No es entre ellos el cuento, no es entre Otorongo, no, el pueblo lo saca. En segundo lugar, eliminamos el sueldo de 15.000 soles, que perciban una cantidad por concurrir al Pleno y a la Comisión de Trabajo, que si concurren y trabajan, ganen 15.000 soles y si no, no los ganan. En tercer lugar, la eliminación del transfugismo. Entran en un partido, se quedan, se retiran del partido, no hacen su banquita ilegítima, sino que se van a su casa y entra el accesitario. En cuarto lugar, se elimina definitivamente estos 7 asesores, y los han creado para dar servicios políticos nada más, y además han inventado de esta forma a los mochasueldos. Yo fui diputado con una secretaria y lo hice muy bien, a mucha honra. Claro que sí. Yo creo que va un asesor o una secretaria y que hay un cuerpo de asesores para asesorarlo, porque evidentemente se requiere asesoramiento, especialmente en un congreso como este, plagado de ignorantes, de corruptos y de oportunistas. Entonces se elimina esto. Y dentro de ese contexto planteamos además el retorno a una bicameralidad en la cual habrán un senador por región, 25 senadores, 196 diputados, uno por provincia, con la obligación de tener una oficina abierta permanentemente en la jurisdicción que los elige, sin pago de semana de representación. Tienen que ir con la suya a visitar a quienes los han elegido. Pueden ser revocados, no tienen sueldo, sino una cantidad que puede llegar a ser un sueldo si cumplen con su trabajo. No pueden hacer transfugismo y no tienen ingreso para mochar los sueldos. Esa es nuestra propuesta. Doctor Discanseco, en cuanto al tema de inseguridad ciudadana, ¿cómo contempla usted sus proyectos que tiene a través de su partido? Porque usted ha mencionado de que hay una corrupción en la policía y lo ha hecho evidente en cuanto a que esto quizás se maneja desde el principio cuando los postulantes ingresan a la policía. No hay un control porque es una irregularidad, pues ahí entran muchas personas que no reúnen, digamos, el perfil para ser policía, pero entran a la policía. Entonces, estamos ante una situación realmente evidente de que la inseguridad va a seguir, va a continuar acá en la sociedad. Mire, el tema de corrupción es genérico. En el Perú lo que tenemos es
lo que se denomina una corrupción sistémica, un sistema de corrupción que involucra a todos los estamentos del Estado. Pero se tiene que comenzar por la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Nosotros planteamos la creación de un órgano de control externo que requiere de una modificación constitucional que lo hemos denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que estará integrado por personas calificadas como probas, pero con demostración por la currícula, con filtro público para que no se nos escape nadie, y que luego serán elegidas por votación popular, no designada por un gobierno de Perú Acción o un Congreso manejado por nosotros, ni por ningún Congreso, ni por ningún gobierno, elegidos por el pueblo. Y estos personajes tendrán una primera misión: votar a los corruptos del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía. Porque los órganos de control interno son tan corruptos como muchos de los miembros que laboran en esas dependencias del Estado. Es inimaginable que todavía hay quienes piensan que se puede terminar con la corrupción a través de nuevas normas, porque los encargados de aplicar esas normas de anticorrupción que existen profusamente desde hace muchos años son precisamente los corruptos. Entonces la idea nuestra es poner a otra gente, limpiar el escenario y por supuesto que esa gente nueva que entre proba, con capacidad de gestión, con preparación profesional, con vocación de servicio, con sensibilidad social, se encargue de votar a los corruptos, que es lo que tenemos que hacer. Justamente, doctor, al ver esta situación de inseguridad, también tengo que manifestar lo que se está viendo de que, y muchas personas lo critican esta situación, nuestros servicios de inteligencia. No está, digamos, un servicio de inteligencia acorde a lo que se está, digamos, manejar el tema de inseguridad ciudadana, porque no es muy deficiente. Sí, claro, por eso yo le planteé algunos de los temas que se tocan en nuestro programa de seguridad ciudadana. Evidentemente hay que ampliar el servicio de inteligencia, sigue siendo un servicio de inteligencia al servicio de los intereses políticos del gobierno de turno. Hay que profesionalizarlo para que sea un servicio de inteligencia también autónomo que trabaje para el país. Necesitamos ampliar la infraestructura. Hoy día, por ejemplo, hay penales como el de Castro, Luis Derecho, en los cuales no funciona el bloqueo de celulares, y usted sabe que hay bandas que están dirigidas desde adentro de los penales por los propios jefes de esos delincuentes. ¿Cuál ha sido el argumento en Castro? Que los vecinos se quejaron porque también se bloquean sus propios celulares. Bueno, habrá que ver la forma técnicamente de que se pueda bloquear, porque esta medida es absolutamente indispensable. Pero estamos planteando también que los penales se trasladen a zonas que no sean urbanas, rurales, para que no haya este tipo de interferencia y para que estén totalmente aislados. O sea, esos delincuentes tienen que trabajar para ganarse el pan nuestro de cada día y no vivir de su plata, de la mía y la de todos los peruanos. Tiene que reformarse el INPE, que está perforado por la corrupción, porque ahí corre plata como cancha, como diría este sujeto también tan corrupto que es César Acuña. Lo que necesitamos es un... Doctor, ¿usted concuerda de que hay una predicción de que reabrir, digamos, la isla de Frontón para hacerle un penal? Pero el problema es, ahora se han puesto a discutir sobre ese tema, que es parte genéricamente de nuestro programa Mano de Hierro. Pero primero hay que meterlos adentro. No plantean ningún mecanismo para sacarlos de la calle. Pretenden seguir con lo que ya tienen, la corrupción, la ineficiencia, las 48 horas, y están hablando de nuevos penales. Nosotros estamos planteando una solución integral que implica la ampliación de los penales. Yo no veo por qué no incluir dentro de ese contexto al penal del Frontón. Pero tenemos que aprobar los 30 días. Tenemos que iniciar una campaña para sacar a los corruptos, especialmente la policía, la fiscalía y de la judicatura. Mire usted, yo acabo de tener, no voy a mencionar qué distrito, una reunión en un distrito de Lima con una asociación de comerciantes que me indicaron que ellos le pagan cupo al tren de Arauco. Y cuando le dije, ¿y por qué no denuncian a la policía? Me dijeron, porque la policía está comprada por el tren de Arauco. ¿Alguien denuncia esto? ¿Se han enterado en el Congreso cuál es la realidad? ¿Creen por ventura que el establecimiento de un estado de emergencia
que repito, significa levantar determinadas garantías constitucionales, va a implicar que la acción policial va a ser efectiva si la acción policial está tamizada por la corrupción, la ineficiencia, la ausencia de medios, porque hay que reforzar también a la policía y especialmente a las juntas vecinales, que deben actuar como elemento de prevención. Nada de esto lo veo. No hay ningún planteamiento, no hay plan. Esa es la realidad, que no emana del Congreso y no lo tiene el gobierno. Yo recuerdo, doctor Díaz Canseco, que antes para ingresar a la Guardia Civil, como se le denominaba antes, a la escuela de la Guardia Civil o a la escuela republicana, la Guardia Republicana, el postulante tenía que presentar, no sé, unos garantes como que de alguna manera lo conocían y garantizaban pues que era un buen elemento, ¿no? Y el plazo para el estudio dentro de la institución policial, en este caso de la Guardia Civil o de la Guardia Republicana, era, no sé, 4 o 5 años. Ahora creo que, no sé, no estoy enterado, muy bien enterado, pero ahora ingresan y ya creo que a los meses antes del año ya están saliendo a las calles, de manera que no hay una formación, a pesar de que tiene que venir formado de casa, pero no hay una formación ya de querer a la institución y de servir al país. Esto también tendría que ser modificado. Por supuesto, pero por eso, mire, el problema central en un sistema democrático que, según un análisis publicado por The Economist hace unos días, es híbrido, porque para ellos es entre autoritario y democrático, y es también otra interpretación que yo juzgo equivocada, son las personas quienes manejan todo esto. Si no limpiamos desde arriba el sistema, esto va a continuar, porque la coima va a continuar, la ineficiencia va a persistir, la ausencia de moral va a prevalecer. Entonces, tenemos que desarrollar un programa integral, que es lo que nosotros proponemos a través de Mano de Hierro, no solamente en términos de seguridad, en términos del Congreso, en términos de la reactivación de la economía. Aquí se habla y se habla. Contreras, el exministro, habló el año pasado de una inversión ese año, el 2023, de 52.000 millones de dólares, que probablemente provenían de la minería, aunque no lo dijo, porque esa es la cifra en la que se calcula que está congelada la inversión minera, y hay cero. Esto no camina, porque el gobierno no toma las medidas. Yo espero que ahora que ha entrado Rómulo Mucho, que es un hombre vinculado al sector minero y que ha hecho que va a impulsar la inversión, se den pues las garantías, no caigamos en manos de los extremistas que quieren destruir la minería en Perú para destruir nuestra economía, y por supuesto espero una reacción de parte de las mineras, que ya saben que tienen que tener responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, y espero que con un diálogo abierto, bien dirigido, desde un gobierno que funcione, se eche a caminar nuevamente la minería en Perú. Doctor Díaz Canseco, usted ha manifestado de que en este caso el Tren de Aragua ha comprado a la policía, hay una corrupción. O sea, tenemos que mencionar de que prácticamente estamos en una lucha contra un sistema internacional. O sea, que el Tren de Aragua está en varios países y la lucha sería la unión de todos estos países, a menos en la región. Mire, el problema es unión con quién y cómo. El problema no es lo que ocurrió el otro día, que sacó el canciller González Olachea, creo que una declaración de varios países. Esas declaraciones no sirven para nada de usted. Necesitamos implementar las cosas, un plan concreto, actuar nosotros. Y si se pliegan los otros países, por supuesto, tendrá que haber una concatenación de esfuerzos, una colaboración abierta, pero bien implementada. Pero sentarse a firmar una declaración bonita, ponerle los medios y de ahí te vas a la playa, eso ya no funciona. Acá necesitamos acción. Y acción, como lo plantea mi partido, Mano de Hierro. Bien, usted ha manifestado por lo menos la esperanza en que la minería, ahora a manos del ingeniero Mucho, se maneje un poco mejor. ¿Cuál es la opinión que tiene de los otros cambios ministeriales y cuál cree usted que pueda ser el beneficio que pueda traer al país estos cambios ministeriales? Mire,
Los dos cambios fundamentales son el de energía y minas, donde yo creo que el primer paso que ha dado mucho es positivo, aunque no estoy de acuerdo con él en lo que declara sobre Petroperú. Pero él sí ha dicho que Petroperú hay que hacer, mantenerla, pero hacer un cambio radical. Bueno, ojalá se pueda realizar, porque Petroperú el año pasado ha perdido 823 millones de dólares y el anteaño 400 millones de dólares, ha construido un elefante blanco de 7 mil millones de dólares, esa refinería de Talara, que es absolutamente y totalmente obsoleta, en un país que es importador de petróleo. Solamente podría ocurrir esto en regímenes como los que hemos tenido, tan corruptos, tan ineficientes y manejados por la izquierda caviar en cierta medida. Por otro lado, en economía, Ariste es un técnico, fue brevemente ministro de Merino, pero ha trabajado en el Ministerio de Economía como editor de presupuesto en varios gobiernos, ha tenido experiencia en manejo regional como presidente de la región de Amazonas, pero tiene he visto por un lado 3 y por otro lado 5 denuncias penales. Sería bueno que esto se aclare, que se dilucide, que quede bien claro que este señor no es un delincuente, porque mañana le cae una sentencia y estamos en las mismas. Y durante su gestión recién iniciada le van a sacar en cara las denuncias penales todos los días. No sé por qué no han podido buscar otro economista que tenga experiencia, que asegure que no vamos a caer en manos de un improvisado como Contreras, para que vean la forma de reactivar la economía del Perú. Pero ahí tiene un cuestionamiento que se tiene que aclarar de todas maneras, o tendrán que salir de Ariste y poner a otra persona. Por otro lado, ¿cómo reactivas? Inversión del Estado, porque no hay confianza del sector privado. Recuperar la confianza en el sector minero, muchos es el encargado de eso, ojalá que lo logren. Pero hasta ahora estamos paralizados. Doctor Canseco, en cuanto a las revelaciones que ha hecho el ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al haber una serie de revelaciones que involucran a diferentes personajes, ¿no?, políticos, congresistas, ¿cuál es su apreciación? Mire, si usted me permite respetuosamente discrepar con usted, no son revelaciones, son declaraciones, hasta que se compruebe que no han mentido, que son reales. Un colaborador eficaz puede decir lo que le da la gana, pero tiene que comprobarse lo que él está diciendo, tiene que tener capacidad de demostrar lo que dice. Y lo que acabamos de ver en el caso de Benavides es que este señor salió, pero con todo, y luego la Junta Nacional de Justicia actuó con una velocidad que no la caracteriza, y después se descubre que el celular donde están albergados, o estaban albergados supuestamente los WhatsApp probatorios, se rompió y ya no existe. Ya no tiene medio probatorio. ¿Y la Junta qué hace? Calladita boca. Pero eso sí, cuando sale Villanueva a, como usted dice, revelar o a declarar sobre revelaciones en torno a la izquierda caber peruana, Gustavo Urriti, etcétera, etcétera, todos una partida de corruptos, por supuesto, ¿con qué nos encontramos? Que la Junta se calla la boca, la Fiscalía no mueve un dedo y aquí no pasa nada. Eso demuestra la politización que hay en la Fiscalía, en la Junta de Justicia, etcétera. Y demuestra también por qué el país, o nuestro país, no hay justicia para todos. La Subcomisión de Acusaciones Funcionales del Congreso acaba de aprobar una acusación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ojalá que eso prospere. Tiene que pasar a la Comisión Permanente y ahí la Comisión Permanente nombrará un vocero en el Pleno a ver si la aprueban finalmente. Las violaciones que ha cometido la Junta ahí no hay que probar nada, están probadas, están absolutamente demostradas. Ellos tinterían diciendo que no, que su interpretación no, señor, está probado que han violado la Constitución y deben irse. A ver pues si el Congreso actúa como debe hacerlo, o si nos encontramos con que estas bancadas corruptas que le cubren los flancos a personajes como los de la Junta Nacional de Justicia hacen que este tema de marcha atrás para que tengamos una nueva vergüenza en el Congreso de la República. Bien lo ha dicho usted, doctor Díaz Canseco, bien lo ha dicho, otra vergüenza más. En el Congreso, el viernes último, conocimos del archivamiento de la denuncia contra la ahora presidenta Dina Boluarte, cuando ella era funcionaria del RENIEC y también era presidente del Club Apurímac. Ese caso se archivó, ¿no? Y sin embargo se condena justamente, seguramente, a la señora Jontay.
porque por el tema de los mochasueldos, pero ¿por qué cubren a unos y por qué sancionan a otros? La ley, la justicia debería ser igual para todos. La señora Dina Boluarte, al postular a un cargo público como candidata a la vicepresidencia, sabía que no podía pertenecer o no podía dirigir ninguna institución, en este caso el Club Apurímac, y tampoco había renunciado a RENIEC cuando tenía que haberlo hecho oportunamente. Mire, porque hay impunidad, Uh-huh. porque hay juego político bajo la mesa, porque indudablemente, así como hace largo rato que la Junta Nacional de Justicia o los integrantes han de irse a su casa, esta señora hace largo rato que ha ido a ser condenada porque ella no podía tener ese doble cargo. Es violatorio de un artículo expreso de la Constitución del Perú. Sin embargo, lo pasan por paños tibios porque sabe Dios pues que enjuagues, que intereses debajo de la mesa se están ventilando, como ocurre todo el tiempo del Congreso, y también, hay que decirlo con todas sus letras, en Palacio de Gobierno. Doctor Descanseco, este caso también es parecido a lo que está ocurriendo con el expresidente Vizcarra. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Es una red, lo han protegido de Vizcarra. ¿Sabe usted además por qué se protegen entre ellos? Porque una vez que los capturan, pueden empezar a hablar, y entonces saltan todas las liebres, saltan todos los abusos que se han cometido, saltan todos los latrocinios. ¿Por qué lo tuvieron a Toledo 6 años en Estados Unidos? 6 años en honor y tradición de Toledo. ¿Cómo es posible que Humala persiste en ser candidato presidencial? Kuczynski está metido en su casa y no lo meten adentro todavía después de cuántos años. Los del cártel de la construcción, porque no es un club, están ahí viviendo en Europa y uno de ellos ha tenido la suerte, ¿no? Ha soltado 40 millones de inversiones de su sacó de bolsillo para que lo dejen libre, ¿no? Como colaborador eficaz. Pero ese señor se debe haber multiplicado 4.000 millones con todo lo que ha robado. Y eso es lo que ocurre hasta hoy en el Perú. Y por eso nosotros planteamos en Perú Acción la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, para que actúe de forma implacable con todos esos corruptos que tanto daño le hacen en nuestro país y que deberían estar adentro. Doctor, el ex ministro de Economía, también el señor Segura, en un medio local, ha manifestado que el actual ministro de Economía, el señor Arista, no la va a tener fácil. ¿Cuál es su percepción? Mire, yo tengo un grato recuerdo de Segura. Él fue el que eliminó el drawback de los exportadores con el cuento de que se estaban eliminando también los sobrecostos provenientes de importaciones de insumos para los exportadores, que son los que sustentan en realidad la existencia del drawback. Una estupidez redonda. Tuvo que volver a aumentarlo de 0 a 3%, cuando en otros países está entre el 5 y el 7%. Y ahí ha quedado. Una de las gracias de este señor, que es un liberal teórico, pero que no entiende una economía competitiva que debe competir con las situaciones existentes en otros países. Ahora, lo que él afirma, no sé si evidentemente ningún ministro de Economía la va a tener fácil. En una economía en la cual el año pasado el Producto Bruto Interno del Perú se ha reducido en 0.5%, en la cual el gobierno solamente usaba el 50% de la plata que le dieron, 4.000 millones de soles, a través de un crédito suplementario para tomar medidas de prevención frente al niño. En un escenario en el cual Moody's ha reducido la calificación de Perú y ha aumentado su porcentaje de riesgo frente a los inversionistas extranjeros. Bueno, sería largo enumerar toda la situación. Claro que la tiene difícil. Por eso le digo, aparentemente tiene un buen currículum técnico, pero si no aclara el tema de las denuncias penales, el gobierno se ha vuelto a meter en un tubo negativo, del cual todos esperamos que salga de una manera u otra por el bien del país. Pero justamente, doctor, el señor Arista es renuente a declarar a la prensa, no sé qué esconde, ¿no? Porque ha evadido siempre las preguntas de la prensa. ¿Qué es lo que podemos decir sobre esto? No tiene que responder los casos. Yo he visto 3 casos de él. 2 provienen de su ejercicio como presidente regional de Amazonas y un tercero aquí en Lima. Pero estos casos, todos tienen un hilo vinculante que va hacia el abuso de autoridad.
o directa o a través de lo que se llama la concusión indirecta. En los tres casos, las acusaciones son por motivos similares, lo cual refleja también cuál es la personalidad de este señor. Por eso le digo, es importante que esto se aclare, que levante las acusaciones y si no las levantan, que se vaya a su casa. Bien, doctor Francisco Díaz Canseco, el Congreso de la República también está permanentemente en el escrutinio de la opinión pública, pero al parecer a nuestros padres de la patria poco o nada les interesa la opinión de la ciudadanía. Ellos están viviendo en un mundo aparte, bonos incluidos, pero no hacen nada por cambiar. ¿Qué debería esperar entonces la ciudadanía? ¿Bajo qué presión o qué presión habría que ponerle el Congreso para que reaccione? Porque ellos, como digo, viven en un mundo aparte, ellos tienen sus bonos de beneficio, bonos económicos, pero de la población, a la población sencillamente nadie la atiende, nadie le hace caso. ¿Qué se podría hacer en este caso, doctor Díaz Canseco? Mire, necesitamos un adelanto de elecciones. La renuncia de la señora Boluarte, porque si ella renuncia, solamente habría elecciones presidenciales. Necesitamos que el Congreso, que aprobó una primera votación el adelanto de elecciones, vaya al adelanto de elecciones y se renueve el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Como esto no lo van a hacer de motu propio, quieren que hace este 2026, tanto ellos como Boluarte, no para ejercer el poder, sino para disfrutar del poder. La única forma es seguir presionando a través de todos los medios posibles, porque el Perú con esta gente definitivamente va cuesta abajo en la rodada. Doctor Díaz Canseco, estos recientes cambios que ha habido en este caso del Ejecutivo, el cambio de ministerios, ¿usted cree por qué no se ha tocado al ministro del Interior? Muy cuestionado en estos avatares, ¿no? Porque el tema de inseguridad ciudadana continúa y no se ha hecho nada. Porque está amarrado como Tarola, porque no tienen equipo, no saben a quién poner. Porque además, después de que sacaron a Angulo, al comandante general, luego de que le jalaron el pelo a Boluarte en Ayacucho, Angulo se le vino encima y él no está solo en la policía. Entonces, lo que han temido seguramente es sacamos a Angulo, sacamos al ministro, ponemos a otro y vamos a tener graves problemas. Han preferido el status quo, que es lo que usted señala, el status quo de un gobierno que no atina, no le digo solamente en el tema de seguridad ciudadana, no atina a gobernar. Ingeniero, doctor Díaz Canseco, agradecemos mucho su participación en esta entrevista. Ya más adelante volvemos a conversar estos temas tan interesantes suyos. Buenos días. A mí le agradezco. Muy buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.